Gracias. Entonces, las funciones exponenciales tienen una base que tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1, la base a, y elevada a x, ¿no? Cuando x es un número entero, es como una potencia, pero resulta que es variable, ¿no? A elevado a 1, a 2, a 3, a 3,5, a 9, a 10, a 11. ¿Cómo se llama? Las principales propiedades de los exponentes son las que aparecen aquí. A elevado a 0 es igual a 1, donde a es distinto de 0. Segunda propiedad, A de potencias, producto de potencias de la misma base, se suman los exponentes. Cociente de potencia, división de potencias de la misma base, se restan los exponentes. Potencia de una potencia, se multiplica los dos exponentes, x por y. A por AB elevado a x es igual a por x, a elevado a x por b elevado a x. O sea que la potenciación es distributiva respecto de la multiplicación, no respecto a la suma, respecto a la multiplicación. También es distributiva con respecto a la división. A partido por b elevado a x es a elevado a x partido por b elevado a x. Séptima, a la menos x es igual a 1 partido por a a la x. Aquí nos falta una que es a elevado a 1 partido por x. No, bueno, esa es de las potencias, está bien así. Entonces, cuando es a elevado a menos x, es equivalente a 1 partido por a elevado a x. ¿Cuáles son? Primero, el dominio de esta función. X no tiene ningún problema, no tiene ni raíces, no tiene denominadores, ¿no? X está solo arriba, entonces son todos los reales. Y el dominio de imagen de esta función, como y es igual a una potencia, digamos, ¿no? Es un exponencial, pero en el hecho es una potencia no puede ser nunca negativa. Siempre va a ser, entonces, mayor que 0 y puede entonces tomar también cualquier valor. Si x es grande y sigue creciendo, y también va a ser más grande. Entonces va a ser desde 0 abierto hasta más infinito. Aquí hay 3 ejemplos. Ejemplo de 2 a la x, 2 elevado a menos 3 es un octavo, aquí pequeñito. 2 elevado a menos 2 es un cuarto. 2 elevado a menos 1 es un medio aquí. Y 2 elevado a 1, 2 elevado, perdón, a 0 es 1. 2 elevado a 2 es 4, 2 al cuadrado es 4, 2 al 4, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 ya es 8. Entonces estas funciones, esta es estrictamente creciente y crece muy rápido, ¿no? Inclusive 2 elevado a x. 3 elevado a x crece más rápidamente, también pasa por 0, 1, porque 3 elevado a 0 es igual a 1, ¿no? Todas las exponenciales, no importa qué base tengan, pasan por 0, 1. Entonces este es el punto por donde pasan todas las funciones exponenciales, y después las que tienen una base mayor crecen después más rápidamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 3 elevado a menos 3 es un 27avo, está más pegadita al eje X. 3 elevado a menos 2 es un noveno. 3 elevado a menos 1 es un tercio. 3 elevado a 0 es 1. 3 elevado a 1 es 3. Entonces ya subió, en lugar de 2 elevado a 1 era 2. Aquí 3 elevado a 1 ya es 3. 2 elevado al cuadrado era 4. 3 elevado al cuadrado ya es 9. O sea, crece muchísimo más rápidamente que la otra. Mientras más grande la base, más rápido crece. Y la otra, cuando la base es menor que 1, un medio, podemos utilizar esta propiedad, ¿no es cierto? Y decir, este es 1 elevado a x partido por 2 elevado a x. 1 elevado a x es 1 partido por 2 elevado a x, y 2 elevado a x en el denominador es 2 elevado a menos x. O sea que esta de una base menor que 1 corresponde a una base mayor que 1, pero
con exponente negativo. Y esa resulta entonces ser 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 es, cuando es menos 3 es menos 3, o sea que es 8. ¿Ya? 2 elevado a menos 2 es menos 2, o sea que a la 4. Entonces al revés. Y aquí, entonces es una función decreciente, estrictamente decreciente, porque su base es menor que 1, o si no, porque está elevada a menos x. Cambiamos x por menos x y nos resulta así. Como se ve aquí, cuando nos vamos al lado donde decrece, para el lado de la izquierda, cuando son bases mayores que 1, siempre está encima del eje X. Nunca lo corta, nunca lo toca, ¿no? Entonces, es desde abierto, dominios de menos infinito más infinito, y la imagen desde abierto 0 hasta más infinito. Pasa por 0, 1, ese es un intercepto, con Y, con X no tiene, monótona decreciente, esta con exponente negativo, monótona creciente con exponente positivo, y son bases mayores que 1 que estamos hablando, ¿no? Aquí, entonces, esto hay que mirar. Cuando x a elevado a menos x tiende a 0, cuando x tiende a infinito. Creo que va a ser a menos infinito, entonces tiende a 0, así. Y tiende a menos x, tiende a infinito cuando x tiende a menos infinito. Porque va a ser menos, va a ser más. Entonces va a tender hacia el otro lado, se va hacia arriba, a más infinito. Más a elevado a x al revés. A elevado a x tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Y a elevado a x tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. No tiene ninguna interrupción en todo su dominio. Aquí hay una observación, dice, primera observación, si a es menor que 1, la función a elevado a x se puede invertir, se puede convertir en a1 elevado a menos x, donde a1 es mayor que 1. Aquí está ¿no? Aquí hemos hecho ya para un medio un medio elevado a x, lo hemos convertido a 2 elevado a menos x. Entonces aquí con cualquier otra base, por ejemplo 8 décimas, la podemos poner así, 1 partido por 10 octavos, entonces 1 elevado a x es 1 y 10 octavos elevado a menos x. 10 octavos son 1,25 elevado a menos x. Por supuesto tienen la misma gráfica monótona decreciente. Entonces todas las que tienen la base mayor que 0 pero menor que 1 son estrictamente decrecientes. Segunda observación, la gráfica de y igual a elevado a x no corta el eje x, ya que por más pequeño que sea x, por ejemplo, cuando x vale menos 1000, a elevado a menos 1000 todavía es un número positivo, aunque sea muy pequeño. Y, por otro lado, siempre será posible acercarse más y más al eje x, haciendo que x sea todavía más negativo y y va a ser más chiquitita, pero va a ser siempre positiva. Esta situación se expresa en cálculo diciendo que el eje x, o bien que es la recta y igual a 0, ya sabemos la recta y igual a 0 es el eje x, es una asíntota de la función, de esta función exponencial, hacia la izquierda, o bien hacia menos infinito, ¿no? Porque se acerca cada vez más a y igual a 0, que es el eje x. Entonces, así como habían asíntotas verticales, también hay asíntotas horizontales. Entonces, cuando la base es mayor que 0, la función exponencial tiene una asíntota horizontal en y igual a 0 hacia la izquierda. Las otras, las que tienen la base menor que 1, entonces tienen una asíntota horizontal hacia la derecha.
Hay muchas funciones que están basadas en una función exponencial, por ejemplo, esa 3 elevado a menos x menos 1. Entonces esa directamente se puede calcular como 3 elevado a menos x y restarle 1. Entonces esta ya no pasa por 0, 1, sino que pasa 0, 1 menos 1, que queda 0, 0. Con los valores de la tabla y tomando en cuenta que y igual menos 1 es una asíntota horizontal hacia la derecha, pero en este caso ya sabemos que las con exponente negativo y base mayor que 1 son estrictamente decrecientes. Entonces, la 3 elevado a menos x tiene su asíntota en y igual a 0. Pero aquí es menos 1, entonces su asíntota será y igual a menos 1. Y su dominio entonces será de menos 1 abierto hasta más infinito. El número e. También hemos dicho que existe un número irracional que se llama, a base de logaritmos naturales, se llama el número e. ¿Y qué vale? Aquí hay 2,71, 82, 81, 82. Tiene una cola infinita no periódica. Y se puede expresar como el límite, vamos a ver inmediatamente de nuevo el límite de esta función. Si tomamos esta función, 1 más x elevado a 1 partido por x, vemos que tiene algunas características. Como es una exponencial, tiene que tener su base mayor que 0. Base mayor que 0, entonces 1 más x mayor que 0 y x mayor que menos 1. Entonces, desde menos 1 abierto hasta más infinito es su base, pero tiene que ser distinta de 1, ¿no? Hemos dicho que las bases tienen que cumplir esas dos condiciones, la base de la función exponencial mayor que 0 y distinta que 1. Entonces, ya hemos visto lo mayor que 0, que lleva a que el dominio de esta función sea desde menos 1 hasta más infinito y distinta de 1, entonces x tiene que ser distinta de 0 para que la base sea distinta de 1. O sea que en x igual 0 la función no tiene, o sea, el 0 no es parte del dominio de la función, sería de menos 1 abierto hasta más infinito menos el 0. Pero si nos vamos acercando al 0 por la izquierda y por la derecha, aquí hay unos cuantos cálculos, 1 más x elevado a 1 partido por x, cuando x vale menos 0,1, vale 2,86, menos 1 centésimo, 2,73, menos 1 milésimo, 2,71, menos 1 10 milésimo, vale 2,71, 84, se va acercando ya al 2,71, 82, 81, etc. Aquí dice cuando x es igual a 0 y eso es falso, ¿no? La función no tiene valor cuando x es igual a 0 porque es 1 partido por 0 da elevado a infinito. ¿Sí? 1 elevado a infinito es una indeterminación. Entonces, ese punto no es parte del dominio, entonces no puede tener un valor. Pero sí, cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha, ocurre lo mismo. Los valores se van acercando a este número que hemos llamado e, tanto cuando nos acercamos por la izquierda, cuando nos acercamos por la derecha, a 0. Entonces, esa situación se escribe de esta manera. El valor al que se acerca la función 1 más x elevado a 1 partido por x, cuando x se acerca a 0, es igual a 2,7182. Es el valor. Entonces, eso se llama el límite. El valor al que se acerca esta función, cuando x se acerca a 0 por ambos lados, es 2,7182, etc. ¿no? Entonces, ese va a ser el próximo tema que tenemos nosotros en cálculo, y es el valor de los límites, el valor al que se acerca una función. Y entonces, para dibujar la gráfica de e elevado a x, es así, será como x es mayor que 1, será estrictamente creciente.
¿no? Podemos hacer una tablita, tenemos en la calculadora, tenemos E, es uno de los valores que están puestos aquí. Tenemos una tecla que dice, a ver, vamos a ver si estoy ahí. Tengo un mostrar, pero tengo cerrado. ¿Qué pasó? Ah, no, tengo que quitarle el fondo. Seleccionar el fondo virtual, vamos a poner ninguno. Entonces, fíjense aquí la máquina, la calculadora, vamos a poner más por allá. Tiene una tecla que se llama LN. LN quiere decir logaritmo natural o también logaritmo neperiano. Entonces, Shift LN. Ingeniero, ¿podría compartir la pantalla de su calculadora para que se vea completo, por favor? Y ya vamos a dejar de compartir. Y vamos a poner a esto vista del hablante. ¿Quién será el hablante? Tú. Entonces vamos a cambiar. Sí, el pelo es rosado. Mira aquí, entonces tenemos esta tecla que es LN. Y si hacemos Shift LN, en la pantalla aparece E. Ay, no, voy a borrar todo porque apreté sin querer 2 veces la tecla Shift. Entonces es E elevado a E elevado a. Vamos a borrarlo todo. Entonces es Shift, logaritmo natural, y aparece E. Entonces E elevado a 1 igual. Vamos a poner, en lugar de 1, vamos a borrar, vamos a poner más, no sé cuántos más. Sale 2,7181, etcétera, ¿no? Entonces ponemos 1 igual, flecha arriba, ese es el valor que tiene E. 2,718881 y más decimales. Cuando vale 0, 0 igual, flecha arriba, E elevado a 0, como siempre nos da 1. Entonces también pasa por ser 1, 2 elevado a 3 igual. Entonces esta es la 20,08, etc. Entonces es la base, es una exponencial y es la base de los logaritmos naturales o neperianos que vamos a ver después. Y es entonces estrictamente creciente. Voy a cerrar aquí, que no me deja trabajar esto. Interés compuesto, aquí muy rápidamente dice, para tener una idea más cabal de la base natural E, queremos saber de dónde aparece esta base E. Dice, miramos el problema del interés compuesto. Supongamos que se depositan P bolivianos en una cuenta de ahorro en banco, que tiene, dice, interés anual R. ¿Qué quiere decir interés anual? ¿Qué quiere decir interés? Nos pagan dinero por tener nuestro dinero depositado en el banco por un cierto tiempo, el banco nos paga lo que se llama un interés. ¿Ya? Y quiere decir, nos pagan sobre ese dinero que está depositado. Y entonces el banco dice, yo estoy pagando un interés anual de tanto, R. Entonces dice, por cada 100 que este interés se puede expresar en tanto por ciento o en tanto por uno. Aquí normalmente lo expresan en tanto por ciento, de manera que quiere decir que por cada 100 bolivianos que nosotros tengamos ahorrados, por ejemplo, el 5%. Entonces quiere decir que por cada 100 bolivianos que nosotros tengamos ahorrado durante un año, porque es interés anual, nos van a pagar 5 bolivianos. Si yo tengo 300, me van a pagar 3 por 5, 15, etc. Pero eso en principio, digamos, ¿no? Pero si nosotros vamos a hacer lo siguiente, ese interés no lo vamos a sacar, lo vamos a
dejar depositado en la misma cuenta, de manera que para el próximo periodo ya no tenemos 100, sino que tendríamos 105. Así sucesivamente. Y entonces cuando nos paguen de nuevo, eso ya no lo vamos a sacar, sino que lo vamos a depositar de nuevo, que sería 5,1, ¿cuánto? No sé. Entonces queremos saber nosotros cuánto va a ser el capital al final del año. Y dice la respuesta depende de, por supuesto, del número de veces que el interés capitalice. O sea, de repente no nos pagan una vez al año, sino que nos pagan cada 3 meses, por ejemplo. Entonces, eso, lo que nos han pagado los 3 meses ya se suma a nuestro capital. Entonces, va a depender de cada cuánto tiempo nos paguen, lo que nos pagan en nuestro capital al final del año. Es decir, se suma al capital y comienza a producir intereses en el momento en que nos pagan. Y en el año, entonces el capital final sería igual a P, que es lo que hemos depositado, por 1 más R elevado a partido por N elevado a N, donde N es el número de veces que capitaliza en un año. Y R es el interés, pero ya no el interés por tanto por ciento, sino que tanto por 1. Entonces, por ejemplo, dice tanto por 1. Por ejemplo, los resultados de un depósito, si tenemos P, depositamos 1.000 bolivianos y nos paga el banco al 8% de interés compuesto. Entonces, R va a ser no 8%, sino 0,08. El 8 dividido entre 100 nos da 0,08. Esto es tanto por 1. Este número ya se puede poner aquí, que capitaliza N veces. Entonces, por ejemplo, si capitaliza anualmente, o sea, una vez al año, nos van a pagar 1.080, ¿no? 8 por cada 100, como tenemos 10 veces 8, nos van a pagar 80. Aquí eso se puede sacar también aquí. ¿Cuánto valdría R? Valdría 0,08 y N valdría 1, una vez al año, elevado a 1, entonces eso sale, pueden calcular 1 más 0,08, 1,08, elevado a 1 nos queda 1.080. Si capitaliza 2 veces al año, o sea, semestralmente, N va a valer 2. Entonces aquí R partido por 2, porque claro, R es por el año. Entonces dividido por 2 porque es por medio año, pero elevado al cuadrado porque es 2 veces. Entonces significa que ya nos van a pagar un poquito más, porque al medio año capitalizó nuestra platita, y entonces ya para el segundo semestre tenemos algo más de 1.000. Entonces nos pagan 1,8160. Si capitaliza trimestralmente, o sea, cada 3 meses, va a capitalizar 3 veces en el año. 4 veces, perdón, ¿no? Cada 3 meses, entonces si capitaliza cada 3 meses, al tercer mes nos va a capitalizar y nos van a pagar el interés por esos 3 meses y eso lo van a juntar con nuestro capital inicial y nos van a pagar interés sobre esa plata. Entonces, por supuesto que va a ser algo más, 1.082,43. Si capitaliza cada mes, va a capitalizar 2 veces, entonces cada mes, al final de cada mes, nos van a pagar, va a ser R partido por 12, eso nos van a pagar cada mes, multiplicado por P. Pero, como capitaliza 12 veces, elevado a 12. Y eso nos da 1.083. Si seguimos haciendo más chico el periodo de capitalización, por ejemplo, cada día, entonces quiere decir que va a capitalizar nuestra cuenta 365 veces. Y eso nos da 1.083,28, que siempre es una ganancia con respecto a la capitalización anual, ¿no? Puede parecer sorprendente descubrir que a medida que n crece, 1, 2, 4, 2, 300, el capital final ya casi no crece, ¿no? Aquí la primera vez creció 1,60, después ya de 1,60 a 2,40, 0,80, de 2,40 a 3, 0,60 menos,
Entonces, cada vez está creciendo menos y menos. Sin embargo, N está creciendo mucho más. Entonces, el capital final ya no, casi no crece, sino que se acerca a un número fijo que se llama el límite. El límite de esta función cuando N se va acercando a infinito. Para ello hacemos que R, vamos a llamar a R partido por N, le vamos a llamar X. Entonces, aquí 1 más R partido por N va a ser 1 más X. Y N lo vamos a expresar como N partido por R y multiplicado por R. Así, para tener nuestra nueva variable, va a ser N partido por R, que es 1 partido por X. Pero elevado a R, que es al final elevado a N, ¿no? Elevado a N partido por R y multiplicado por R, entonces da N. Pero esto es 1 partido por X. 1 partido por X elevado a R. Entonces, esta función es 1 más X elevado a 1 partido por X. La función que hemos tenido hace rato, ¿se acuerdan? Entonces, el límite de esa función cuando X tiende cuando N tiende a infinito, o sea, es cada vez más grande, nuestra nueva variable, que es 1 partido por N, o R partido por N igual, tiende a 0. ¿No? Cuando N tiende a infinito, X tiende a 0. Y en ese momento, entonces, quiere decir que el límite cuando N tiende a infinito de esta función es el mismo que el límite de esta nueva función con X cuando X tiende a 0. Y ya sabemos que esto tiende, lo hemos visto, tiende a un número que hemos llamado E. Entonces, 1 más X elevado a 1 partido por X, cuando X se acerca a 0, ese número es E. Entonces, nuestro capital final va a ser P por E elevado a R. Esto tiende al número E elevado a R. Y esto se llama la capitalización compuesta continua, porque quiere decir que no es que cada día, ni cada minuto, ni cada segundo, menos, mucho más. O sea, se llama interés compuesto continuo. Y realmente cuando X tiende a 0. Ese límite recibe el nombre del capital final después de un año de interés compuesto continuo, así por el depósito de un capital de 1000 a 8 de interés compuesto continuamente, capital final sería de 1000 por E elevado a 0,08, sería 1083,29. A continuación resumimos el resultado. Dice resumen de fórmulas de interés compuestos, y P es el depósito, T el número de años, o sea que ya no estamos limitándonos a un año, A el capital final después de T años, y R la tasa de interés anual, pero en tanto por 1. Entonces tenemos capitalizado N veces por año, nos da P por 1 más R partido por N elevado a N por T, porque son T años. Y capitalizado continuamente va a ser P por E elevado a RT, ¿no? Y igual aquí era para un año elevado a R, entonces para T años elevado a RT. Por ejemplo, se deposita 2.500 en una cuenta de ahorro que paga un interés anual de 10%. Calcular el capital final al cabo de 5 años. Si el interés capitaliza trimestralmente y si capitaliza en forma continua. Para la primera parte, entonces tendríamos nuestro capital final, sería igual a 2.500, P vale 2.500, por 1 más R vale 10 partido por 100, sería 0,1, y la capitalización trimestral sería N igual 4. Entonces sería 0,1 partido por 4 y elevado a 4 por 5 años. Y eso es 2.500 por 1, 0,25 elevado a 20. 4 por 5 son 20, lo cual da la suma de 4.096,54. O sea que nos pagarían $4.096 con 96, $4.096 con 54 centavos. Si depositamos 2.500 en una cuenta que capitaliza trimestralmente con un interés anual de 10%,
y lo dejamos 5 años sin tocarlo, entonces al cabo de los 5 años vamos a tener una buena suma de 4.000, casi 4.100. Si ponemos en una caja de ahorro que capitaliza en forma continua, entonces tendríamos que usar esta otra fórmula. P por E elevado a RT sería 2.500 por E elevado a 0,1 por 5. Entonces da 4.121,80. Sería la diferencia entre que capitalice trimestralmente y capitalice en forma continua, ¿no? Al final tenemos como 25, aquí van 96 más 4, 3 digamos, más 21,80 serían 24, 25 dólares más. Ejemplo 6, evaluación de funciones exponenciales. Dice un cierto cultivo de bacterias crece de acuerdo a la función de crecimiento logístico. Crecimiento logístico quiere decir que depende de la alimentación. Cuánto le pongamos a la bacteria, lo tenemos en un platito y diariamente le echamos unas gotitas de alimento. Entonces va a depender de cuánto alimento se le eche. Entonces crece de acuerdo a esto, así. Y igual 1,25 partido por 1 más 0,25 por E elevado a menos 0,4 T. Para T mayor o igual que 0. En la que el peso Y del cultivo en gramos es y T, el tiempo está dado en horas. Entonces Y va a ser el peso y T va a ser las horas que el cultivo está, que nosotros estamos cultivando, esas bacterias. Encuentre el peso del cultivo después de 0 horas, o sea, al comienzo, de 1 hora, de 10 horas, y después de mucho tiempo. Entonces, con esto tendríamos, reemplazando aquí T igual a 0, tendríamos 1 más E elevado a 0, que vale 1, sería 1,25 dividido por 1,25. Sería 1 gramo. O sea, tenemos inicialmente un cultivo de 1 gramo. Al cabo de 1 hora, reemplazamos aquí T igual a 1 y nos resulta abajo 1 más 0,25 por E elevado a 0,4 por 1. Y eso nos da 1.071 gramos. Y si son 10 horas, entonces habrá que poner 4 en lugar de 0,4, y etcétera. Entonces, tomando el límite cuando t se acerca a infinito, vamos a tener entonces esta zona, va a ser al menos infinito, va a ser 0,25 partido por E elevado a esta cantidad que se va a hacer muy grande, ¿no? Entonces va a ser 0,25 partido por 100 millones, entonces va a ser 0, va a ser 1 más 0. Entonces, al final de, cuando mucho tiempo, estamos tomando el límite cuando t tiende a infinito, para que sea después de mucho tiempo. Y nos da entonces 1,25 gramos, o sea que en todo el tiempo que lo tengamos así, alimentándolo con esa cantidad, ya no va a subir más de 1,25 gramos. Empezó en 1 gramo y al cabo de mucho tiempo ha llegado a 1,25 gramos, ha aumentado un cuarto de gramo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, yo voy a anotar en mi calculadora para que ustedes lo vean. Voy a anotar 1,25. Quiero escribir. Entonces, ¿qué no escribo? 1,25 dividido por 1 más 0,25 por E elevado a menos 0,4 por T. Entonces, vamos a anotar. Dejamos de compartir. Y damos, mostramos nuestra máquina. Entonces podemos poner, por ejemplo, 0 igual
Entonces ahora ponemos nuestra función. Arriba 1.25. Debajo 1 más 0.25 por E. Creo que no necesita el por E, que es shift logaritmo elevado a 0.4 por ans. Así es nuestra función, igual. Entonces, cuando t es igual a 0, vale 1. Otra vez, 0, igual, shift. Entonces, esto está para cualquier valor de ans, igual 1. Al cabo de una hora, t vale 1, 1 igual, shift, flecha arriba, igual 1,70, 1,70, 1070 gramos, ¿no? 1,070. Para 10 igual, flecha arriba, 1,244. Podemos hacerlo o no, podemos hacer el límite en esta calculadora, pero podemos hacer, por ejemplo, 100 igual. ¿Qué pasa cuando al cabo de 100 horas la serie ya no puede más la calculadora y dice 1,25? Entonces, al cabo de 100 horas, la diferencia es tan pequeñita que la calculadora no la puede estimar y dice directamente 1,25. Entonces, después de mucho tiempo, vamos a tener 1,25 gramos en nuestro platillo. Lo estamos haciendo la experiencia. Vamos a cerrar esto porque no me dejan ver. Cuando quieran ver eso me avisan. Entonces sería así. Entonces eso sería lo que son las funciones exponenciales. Vamos a ver que si tengo aquí, esto se va. Si funciones tienen la forma y elevado a la x, donde a es mayor que 0 y distinto de 1. Aquí, además, a elevado a x siempre va a ser mayor que 0. Por muy pequeña que se pueda ser, por ejemplo, cuando x vale menos 500.000, wow, no, ya no puedo yo con mi calculadora, no me da para tanto, ¿no? Si la base de la función es mayor a 1, a elevado a 1, las funciones serán crecientes. Entonces, había tarea número 14, simplemente calcular estas y dibujarlas en una misma gráfica. Entonces, podemos partir por x a la menos 3 hasta x a la 3, llenamos esta tablita y entonces dibujamos nuestras funciones. Se verá que todas las curvas pasan por el punto 0,1, ¿cierto? Ya hemos visto. Y el número E sabemos que es el número 2,71, 82, 81, etcétera, que viene de esta función, 1 más x elevado a 1 partido por x, cuando x se acerca a 0 por ambos lados, ya que el dominio de esta función es de menos 1 abierto hasta el más infinito menos el 0. Entonces, como a pesar de que la función no tiene valor cuando x es igual a 0, nosotros queremos saber cuánto vale cuando estamos muy cerquita del 0. Y resulta que, a pesar de que f de 0 no existe, sí existe cuando estamos muy cerquita de 0, sí existe el límite, y el límite vale e. Esta también es una función exponencial por condición de denominador. Entonces tenemos que x tiene que ser distinto de 0 por condición de base. 1 más x tiene que ser mayor que 0, entonces x tiene que ser mayor que menos 1. Además, 1 más x tiene que ser distinto de 1, y esta condición, si restamos 1, equivale a que x tiene que ser distinto de 0, que ya sabíamos. Por tanto, el dominio de menos 1 abierto a más infinito, menos el 0. Si nos acercamos a 0, x igual a 0 por ambos lados, por izquierda y por derecha, aquí está puesto lo que hemos hecho hace rato, pero está puesto como para que lo hagan ustedes. Aquí.
1 más answer elevado a 1 partido por answer, para answer todos estos valores, por la izquierda y por la derecha. Eso se escribe entonces como que el límite de esta función sabemos que se llama e. Límite, y en general los límites los vamos a escribir así. El valor al que se acerca f de x, cuando x se acerca a c, al número c por ambos lados, es L. Siempre que exista, vamos a escribir así entonces. El valor al que se acerca. Entonces, ¿qué cosa es un límite? Es el valor al que se acerca. La función. Cuando x se acerca a un número indeterminado, un cierto número por ambos lados. Ese valor le llamamos el límite. ¿Ya? Para que ese es un concepto nuevo, vamos a ver la siguiente. Esta de aquí. Entonces, estas son las funciones exponenciales que había que dibujar. Aquí están la curva rojita, es 1,5 elevado a x. Fíjense que es la que crece más lentamente porque la base es la más chica de todos. 1,5, 2, 2,71 y 3. Entonces la que crece más rápido es la lila, la puesta aquí. La que crece más lentamente es la 1,5 elevado a x. La que sigue es la 2 elevado a x, la azulita. Sigue la verde, e elevado a x. Y sigue el 3 elevado a x. Está más pegada, e elevado a x está más pegada al 3 porque es 2,71, ¿no? Más pegada que a 2 elevado a x. Pero está entre las dos. Y en la parte menor que 0, cuando x vale menos que 0, se invierte. Aquí se cruzan todas las funciones exponenciales, se cruzan en el punto 0,1. Entonces la que estaba aquí más abajo, aquí va a estar más arriba. Y la que está más arriba, más rápido, aquí va a estar más abajo. Entonces se cruzan. ¿Ya? Es interesante porque esto ocurre para valores negativos de x y con base mayor que 1. Espero que la gráfica de las funciones exponenciales que tenían como tarea les haya salido así, y que saliese así, por lo menos para los primeros, ¿no? Hasta donde teníamos hasta 3. Como se puede ver, todas las funciones exponenciales pasan por el punto 0,1 y es donde se cruzan. A partir de allí, las que tienen una base mayor crecen más rápidamente. Todas ellas son estrictamente crecientes. Su dominio, el conjunto de los números reales, todos los reales y su imagen, desde cero abierto hasta más infinito. Aquí se ve también, ¿no?, que se van aterrizando aquí, pero ninguna pasa para valores negativos. Siempre es de cero abierto para más infinito. Y la recta y igual a 0, el eje X es una asíntota horizontal de todas estas curvas hacia la izquierda. El 0 no es parte de la imagen, 0 abierto. Las funciones exponenciales con base menor que 1, a mayor que 0 pero menor que 1, son opuestas a las anteriores, y para verlo podemos dibujar las siguientes funciones exponenciales. 2/3 elevado a x, 1/2 elevado a x, 1/3 elevado a x, 1 partido por e elevado a x. Esto es 2/3, 0,66 elevado a x. Es 0,5 elevado a x, es 0,33 elevado a x, y esto es 0,368 elevado a x. Esas se ven así. Entonces aquí hay la base 0,5, 0,66, 0,33, 0,36. Entonces, de acuerdo con eso, bajan también más rápido o más lentamente. La de 0,5 está un medio, está entre medio. La de 1 partido por e, en la lila, aquí.
entre 2 y 3, la de un medio es esta, y la de 1/3 es la verde. Entonces aquí también pasan por el punto 0,1 y se cruzan. Entonces la que decrece más lentamente es la azul. Que es la que tiene su base mayor. Como se puede ver, esas funciones exponenciales de base menor a 1 son estrictamente decrecientes. Entre todas las funciones exponenciales hay una que es especial y que recibe el nombre de función exponencial. Entonces a esta le llamamos la función exponencial, como si las demás no existieran, pero bueno, claro, esta es la especial. Es también la más utilizada en cálculo. La base E es un número irracional que nace, ya hemos visto, se recomienda el ejemplo 4, ya lo hemos hecho también, cuando el interés capitaliza continuamente todo el tiempo y realizar los cálculos de la página 28. También en física se utilizan funciones exponenciales porque reproducen exactamente el comportamiento de los materiales radioactivos. El decaimiento de la radioactividad y la vida media de esos materiales. Se les recomienda especialmente, hemos visto el ejemplito de página 23, utilizando este concepto se puede calcular la antigüedad de los restos de seres, antigüedad de los restos de seres vivos, o sea, cuando ya no están vivos, ya sean árboles, plantas o animales. Traten de seguir leyendo numérico el texto. También pueden profundizar el tema buscando en Internet. En su dominio de imagen, es decir, si hacemos B igual 0 abierto más infinito, las funciones exponenciales son biyectivas. Ajá, claro, porque son inyectivas, ¿no? Son estrictamente crecientes o decrecientes. Entonces quiere decir que son inyectivas y si hacemos el conjunto de llegada lo hacemos igual al dominio de imagen, entonces serían sobreyectivas, o sea que serían biyectivas. Como tales, entonces tendrían función inversa. ¿Y cuál es la función inversa? La función inversa de esta, le cambiamos el nombre, lo que era Y le ponemos X, lo que era X le ponemos Y, y ahora despegamos Y, tomamos logaritmo en base A, en ambos lados, entonces logaritmo en base A de X va a ser igual a logaritmo en base A de A elevado a Y, esto es Y, porque el logaritmo en base A de A, aquí el logaritmo de una potencia es igual a Y elevado a logaritmo, ¿no? Y entonces el logaritmo en base A de A es 1. O sea que Y es igual al logaritmo en base a de X, que es la inversa de Y igual a la X. O sea, la inversa de la función exponencial Y igual E elevado a X es Y igual logaritmo en base A de X. La función inversa de la función exponencial resulta ser la función logaritmo, de la cual sabemos entonces dominio, imagen y su gráfica. Sabemos todo de esta. ¿Cuál sería el dominio de la función logarítmica? Logaritmo sería lo que antes era el dominio de imagen, de 0 abierto a más infinito. Entonces ya sabemos, también sabemos por condición de logaritmo que el argumento tiene que ser mayor que 0. O sea, de 0 abierto a más infinito. Y la variable dependiente Y, su dominio va a ser, el dominio de imagen de esta función van a ser todos los reales, lo que era el dominio antes del exponencial. Y aquí dice que dibujemos en un solo gráfico los logaritmos de base mayor a 1 y los logaritmos de base menor que 1. Y no se requiere hacer nuevos cálculos, sino que invertir los pares de valores. Lo que era X se invierte con Y, lo que era Y con X.
que tienen de las funciones exponenciales correspondientes, ¿no? Lo que se tiene de la función exponencial simplemente se les cambia. Entonces, es un ejercicio de dibujo. Conviene fijarse en sus características. Dominio y dominio de imagen de los logaritmos. ¿Son funciones crecientes o son funciones decrecientes? Los logaritmos algunas veces tienen que ser funciones decrecientes y otras crecientes. Vamos a ver aquí, no sé qué hay en el texto. No estamos llegando al texto. Las funciones logarítmicas, definición de logaritmo. El logaritmo es un número, logaritmo y igual a logaritmo en base a de x. Es decir, el logaritmo en base a de x es igual a y si y solamente a elevado a y da x. O sea que el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para que nos dé el argumento. O sea que y es el exponente al que hay que elevar la base. O sea que a elevado a y nos tiene que dar x. Ya, eso es muy interesante y hay que, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto sería? El logaritmo en base 2, a vale 2, de x igual a 8, entonces y sería 2 elevado a cuánto nos da 8, 2 elevado a 3 da 8. O sea que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 nos da 8. Y es 16, nos da 4. Porque 2 elevado a 4 son 16. Entonces, y es el exponente al que hay que elevar la base. Aquí la base de los logaritmos tiene que ser positiva y distinta de 1. Siendo la inversa de la función exponencial, se tiene que el dominio de la función logaritmo son reales positivos, el dominio de imagen son todos los números reales. Esa definición sugiere que las ecuaciones logarítmicas se pueden escribir en forma equivalente como funciones exponenciales y viceversa. Como las funciones f igual a elevado a x y f inversa, logaritmo en base a de x, son inversas una de la otra. Sus gráficas son simétricas con respecto a la bisectriz del primer cuadrante, y igual a x, como se aprecia en la figura de más abajo, y se ha tomado a igual e, por ejemplo, como ejemplo. Las dos son las fases. Bueno, entonces aquí, fíjense que esta era la base de e elevado a x. Y el logaritmo en base e de x tiene esa su gráfica. Si antes pasaba por el punto 0,1, el logaritmo va a pasar por el punto 1,0. Entonces, esta es la inversa de esta y esta es la inversa de esta. La inversa del exponencial es el logaritmo y la inversa del logaritmo es la exponencial. Si nosotros, esta es y, la recta y igual a x, si doblamos por ahí nuestra hoja, estas dos, y le miramos a través de, ¿no? Miramos para contraluz en papel, estas dos coinciden. O sea, no se ven como dos líneas, sino como la misma línea, porque son simétricas con respecto a esta línea, la una inversa de la otra. Esto es lo que les he pedido yo en la otra que hagan como ejercicio, todas las crecientes con sus inversas. Entonces, para eso simplemente hay que cambiar los pares ordenados, ¿no? Lo que era y por x, lo que era y por x, lo que era x por y, y tenemos ya este logaritmo, sin necesidad de hacer más cálculos. Lo mismo con las otras, que son las decrecientes. Dice, dos son las bases más utilizadas en la práctica.
la base 10, logaritmo en base 10 de x, y en las calculadoras aparece simplemente la tecla log. Y la tecla log es log en base 10, que es el logaritmo decimal. ¿Y para qué se usa? Se suele usar para cálculos numéricos, en cuyo caso se omite la mención de la base, simplemente se pone logaritmo. Y la base E. Entonces, dos bases son las más importantes, digamos las más utilizadas, la base 10 y la base E. Y la base E, Y igual logaritmo de base E, que se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano. Parece que el señor Neper fue el que los inventó, entonces llevan su nombre, y también se llaman naturales porque la E aparece de forma natural en el cálculo. Interesante, bonito. Además, las funciones inversas tienen la siguiente propiedad. La compuesta, fíjate, la compuesta f compuesta con g, si f y g son inversas la una de la otra, entonces f de f inversa de x da x. Y también al revés. G por g inversa de g da x también. Entre g y su inversa, entre f y su inversa ocurre esto. La compuesta la una de la otra nos da x. De modo que, por ejemplo, para f de x igual a elevado a x y g de x logaritmo en base a de x, tenemos x igual la compuesta f por f inversa de x se va a ser f a elevado a logaritmo en base a de x, así. Y logaritmo en base a de x es simplemente x. No es en base a, sino que en base e, ¿no? Y está puesto logaritmo en base a, pero, bueno, así es. Y elevado a logaritmo en base a de x. Y, por otro lado, la inversa de f inversa de f, que va a ser f inversa de a elevado a x. O sea que el logaritmo en base a de a elevado a x, aquí se ve más fácil, es igual a x, ¿no? Porque el logaritmo en base a de a es 1. Propiedades de las inversas, de los logaritmos. El logaritmo en base a de a elevado a x es igual a x, y el logaritmo a elevado al logaritmo en base a de x es x también. Aquí, propiedades de logaritmos. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. O sea que el logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y, para cualquier base. El cociente, logaritmo de x partido por y va a ser igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y el logaritmo de x elevado a y va a ser y veces el logaritmo de x. Fíjense que esta propiedad la usábamos nosotros cuando no habían calculadoras muy poderosas, la usábamos nosotros para calcular. ¿Y qué es lo que cansa, digamos, cuando calculamos? Lo que cansa es hacer los productos, ¿no? Cuando multiplicamos dos números grandes, escucha que cansa, y aquí la multiplicación la convertimos en una suma, y la suma es muy fácil de hacer. Y las divisiones, que también cansan mucho, las convertimos en una resta. O sea que si nosotros utilizamos logaritmos, convertimos multiplicaciones en sumas y divisiones en restas. Y nos hacemos la vida mucho más fácil. Aquí esta tercera propiedad es el logaritmo de una potencia es igual a y elevado al logaritmo en base a de x. Aquí algunos ejemplos para que ustedes los vean.
Ya solamente vamos a hacer uno conmigo, el logaritmo natural, tomando a elevado a e, es decir, trabajando con logaritmos naturales, tenemos el logaritmo natural de la raíz de x más x, queremos transformar, más sería, la raíz es un medio, entonces sería el logaritmo natural de 3x más 2 elevado a un medio. Entonces sería un medio del logaritmo de 3x más 2. El logaritmo de x por y partido por 5 va a ser igual al logaritmo de x por y menos logaritmo de 5. O también logaritmo de x más logaritmo de y menos logaritmo de 5, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Véanlos. Es sorprendente lo que se logra con logaritmos para resolver las siguientes ecuaciones. Logaritmo natural de x menos el logaritmo de x menos 8 igual a 1. Entonces seguimos el camino inverso y lo convertimos en un cociente. Logaritmo natural de x partido por x menos 8 igual a 1. Entonces sacamos ahora el antilogaritmo y vamos a tener x partido por x menos 8 igual a e elevado a 1. O sea, igual a e. Entonces de aquí ya podemos calcular x, pasamos esto a multiplicar y vamos a tener x igual a x menos 8 por e. Y aquí tenemos este x por e, lo llevamos al otro lado y vamos a tener 1 menos e por x igual a menos 8e. Así. Ese también lo pueden mirar. Interés compuesto, me aconsejo que lo miren. Facilísimo. Una aplicación al establecimiento de edad por carbono radiactivo. Y el ejemplo de la introducción se vio que el exponencial 10 elevado a menos 13 igual a 10 elevado a menos 12 por 2 elevado a menos t partido por 5.700, en que t representa la edad de ese fósil en años. Usando las propiedades de los logaritmos, resolvemos la ecuación, dividiendo ambos lados por 10 a la 12. Tendríamos aquí 10 a la menos 1 y 2 elevado a menos t. Sacamos logaritmo natural a ambos lados, y aquí nos sale el logaritmo natural de 10 a la menos 1, y aquí nos sale el logaritmo natural de 2 elevado a menos t partido por 5.700, de aquí va a ser menos 1 por el logaritmo natural de 10, y aquí va a ser menos t partido por 5.700 por el logaritmo natural de 2. Entonces de aquí ya podemos despegar t, sale así, t va a ser igual, cancelamos los signos menos, entonces t va a ser igual a 5.700 por el logaritmo natural de 10 dividido por el logaritmo natural de 2. Y eso da los 18.000 que habíamos calculado. Funciones trigonométricas, muy cortito vamos a ver, importantes en todas las carreras. La definición original es el seno es cateto opuesto partido por la hipotenusa, o sea, B partido por C. El coseno es cateto adyacente partido por la hipotenusa, C partido por A partido por C. Y la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, B partido por A. Esto lo hemos hecho nosotros para un triángulo rectángulo, para las funciones trigonométricas del ángulo θ. Ahora se han definido también las cofunciones, que son la cosecante, la secante y la cotangente. La cosecante es 1 partido por el seno, entonces C partido por B. La secante es 1 partido por el coseno,
C partido por A. Y la cotangente es 1 partido por la tangente. En cada caso hay que excluir el caso de que el denominador sea 0, ¿no? Entonces definimos la cosecante siempre que el seno sea distinto a 0, la secante siempre que el coseno sea distinto a 0, y la cotangente siempre que la tangente sea distinta de 0. Los ángulos, vamos a hacer una pausa un ratito, cortito. Aquí vamos a pausar, descansado un poquito. Me ha ayudado porque estaba un poco cansado. Entonces, estas son las tres funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente, y sus cofunciones. Los ángulos los vamos a trabajar. Tenemos los ángulos sexagesimales, ¿no es cierto?, los que hemos aprendido en el colegio. Una vuelta completa en 360 grados. Aquí vamos a trabajar en radianes. Y si la medida del ángulo, los ángulos se definieron en el colegio en grados sexagesimales, de modo que 360 grados son una vuelta completa. En muchas aplicaciones prácticas se prefiere trabajar en grados, de manera que uno está más acostumbrado a expresar los ángulos en grados. Y tiene una idea aproximada de su magnitud. Por el contrario, en cálculo se trabaja en radianes. La medida de un ángulo en radianes es igual al número de veces que el radio está contenido en el arco circular, subtendido por el ángulo. O sea, por ejemplo, si este es el ángulo θ, subtiende ese arco. Y queremos saber cuántas veces está comprendido este radio en este arco. Eso es la medida en radianes. Complicado. Si se emplea una circunferencia unitaria de radio 1, también se puede definir como la longitud del arco, ya que su radio vale 1. Como sabemos, la longitud de una circunferencia, la vuelta completa, es 2πr, o sea que tiene 2π radianes. 2π radianes tiene una vuelta completa, o sea que 360 grados son igual a 2π radianes. ¿Cuánto vale pi? 3,14, 2π serían 6,18, 28, etc. Y un ángulo plano, que es una vuelta completa, un ángulo plano, 180 grados, serían pi radianes. De aquí resultan las siguientes ecuaciones para convertir grados en radianes y viceversa. Los grados, si tenemos un ángulo en radianes, lo podemos multiplicar por 180 y dividir por pi y lo tenemos en grados. Y al revés, si tenemos un ángulo en grados, lo multiplicamos por pi, dividimos por 180 y lo tenemos en radianes. Por convención, en una gráfica cartesiana, los ángulos se miden a partir del eje X. En la gráfica cartesiana y el plano real se miden a partir del eje X en sentido antirreloj, si son positivos, así, y en sentido reloj, si son negativos. Los ángulos más usuales y sus correspondientes conversiones se pueden ver en la figura de más abajo, tomados todos como positivos en sentido reloj. Aquí está para que vean. El 0 equivale al 0 grados, es igual a 0 radianes, y una vuelta completa son 360 grados y 2π radianes. Primero, los cuartos de vuelta serían 90, 180, 270 y 360 grados. Y en radianes serían pi medios, pi, 3π medios y 2π. Sí, eso es una vuelta completa. Entonces, y después las divisiones menores, 30 son pi sextos, ya que pi vale 180, o que un ángulo de 90 vale pi medios, partido por 3 da pi sextos. El 90 partido por 2, pi cuartos, 45 grados.
90 partido por, o sea, el 30 multiplicado por 2 da 2 pi sextos, que es pi tercios. Entonces da 30 pi sextos, 45 pi cuartos y 60 pi tercios. Y 90 pi medios. Entonces los 120 son 90 más 30. 9 y 3, 12. O sea que serían pi medios más pi sextos. Serían 2 pi tercios. 2 pi tercios para 135, que son 90 más 45, serían pi medios más pi cuartos, 3 pi cuartos. Y 150, que serían 90 más 60, serían 180 menos pi sextos. Igual, por aquí o por acá. Entonces aquí tienen la equivalencia completa para los ángulos principales. Y la en general ya conoce. Si se utilizan los puntos X y Y sobre una circunferencia unitaria, entonces vamos a trabajar ahora con una circunferencia que tiene radio 1. Entonces el punto de aquí es el punto 1, 0. El punto de aquí es el punto 0, 1. El punto de aquí es menos 1, 0. Y el punto de aquí es 0, menos 1. ¿Sí? Es una circunferencia unitaria. El radio vale 1. Entonces, para un ángulo cualquiera, pi, primer cuadrante, el seno va a ser cateto opuesto partido por hipotenusa. O sea, va a ser y para un punto aquí. Si tenemos el ángulo θ con el correspondiente punto sobre la circunferencia unitaria, va a ser el punto XY. Entonces, el seno va a ser y partido por 1, o sea que y. O sea que en una circunferencia unitaria, la ordenada representa el seno. Lo mismo, entonces, la ordenada representa directamente el valor y el signo del seno. Entonces, esto es el primer cuadrante. Para 90 grados, la ordenada, el triangulito se ha abierto tanto que la ordenada vale 1. Y cuando seguimos, pasamos para acá, ángulos mayores de 90 grados, entonces la ordenada se va a ir haciendo de nuevo más chica. Aquí la ordenada para 0 grados vale 0. Es un triangulito así, con la ordenada prácticamente 0. Entonces, seno de 0 es igual a 0. Seno de 90, la ordenada es igual a 1. Seno de 180, de nuevo 0. Seno de 270 igual a menos 1. Y seno de 360 igual a 0. Aquí tenemos las tres posiciones y la explicación. Como se entiende, solo en el colegio seguramente hemos aprendido para triángulos, primer cuadrante. Aquí lo extendemos para segundo, tercero, cuarto cuadrantes y para más de una vuelta también. Entonces aquí cuando tenemos un ángulo del segundo cuadrante, θ del segundo cuadrante, el punto está acá y por tanto el seno va a ser y, cateto opuesto, partido por 1, y sigue siendo positivo. Cuando pasamos a un ángulo del tercer cuadrante, ya vamos a tener la ordenada ya va a ser negativa. Y va a ir creciendo, aquí va a ser 0, pero aquí va a ir creciendo negativa hasta menos 1. Y después va a ir decreciendo de nuevo hasta 0. Entonces ahí tenemos el cuarto cuadrante, abajo a la izquierda, tenemos la ordenada negrita de y, que es negativa. Se va a ir haciendo más chiquitita hasta que cuando llega a 360 es igual a 0. Entonces, la gráfica del seno es esta. Para 0 grados, el seno vale 0. Para 90 grados, aquí tenemos en X, ponemos lo graduamos en pi. 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces es una vuelta completa.
y para atrás es menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos 2 pi. Entonces aquí hay dos vueltas, ¿no? Entonces para 0 sabemos que el ángulo, el seno de 0 es 0. Para pi medios, aquí arriba el seno es 1. Si seguimos pasando, de nuevo a ir en 180, es pi, va a valer de nuevo 0. Para 270 el ángulo va a valer menos, el seno va a valer menos 1. Y para 360 grados, de nuevo va a valer 0. Y hacia el otro lado lo mismo, ¿no? Porque podemos partir aquí para 270, para menos 30, menos 90, vale menos 1. Para menos 180 vale 0. Para menos 270 vale 1. Y para menos una vuelta completa vale 0. El dominio del seno es de menos infinito más infinito. Podemos dar infinitas vueltas. Cuando terminamos de dar una vuelta, damos una nueva vuelta, y una nueva vuelta, y una nueva vuelta. Podemos dar todo el tiempo que queramos, ¿sí? Y sin embargo, el dominio de imagen solamente va a estar entre menos 1 y 1. O sea que el seno no puede valer más de menos 1 ni más de 1. Solamente está en esa franja, en la franja del menos 1 a 1, ambos cerrados. Y el signo del seno, hemos visto que por cuadrante sería más, aquí la ordenada es más, primer y segundo cuadrantes, y menos en tercer y cuarto cuadrantes. ¿Sí? El coseno se ha dividido cateto adyacente partido por R, o sea que en la circunferencia unitaria sería X partido por 1, donde sería igual a X. O sea que el coseno es igual a la abscisa del triángulo. O sea que cuando estamos en 0, coseno de 0 vale 1. Coseno de 90, la abscisa se ha hecho 0. Coseno de 180 se ha hecho menos 1. Por otro lado. Entonces podemos ir viendo así, así, así y así. Entonces va a ser para 0 vale 1, para pi medios 90 vale 0, para pi 180 vale menos 1, para 3 pi medios 270 vale 0 y para 2 pi vale 1 de 9. Y para los revés como imagen, ¿no? Como una función par. Está el seno a propósito de una función par. La mitad de la izquierda se va a la mitad de la derecha. Así, sus signos son más, menos, más, ¿no? El coseno de un ángulo negativo es positivo. ¿Qué más del coseno? El dominio, menos infinito a infinito, dominio de imagen de menos 1 a 1 también. Solamente está en la franja desde menos 1 hasta más 1. Y es una función par. El seno es una función impar. Esta es una función impar. Entonces, el seno de menos el seno, menos x es menos el seno de x. ¿Ya? Y cualquier punto aquí, si pasamos por el origen, encontramos el punto correspondiente aquí. Tal como hemos visto. Cualquier punto de aquí, si pasamos por el origen, encontramos el punto correspondiente ahí. A la misma distancia. Entonces, este seno de menos x es igual a menos el seno de x. En cambio, seno de menos el coseno es igual al coseno de x. Porque es par. La tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, pero nosotros nos gustaría dividir por 1, porque x aquí va a ir variando
Entonces, para saber qué tenemos que mirar, vamos a agarrar un triángulo más grande, que tenga la base igual a 1, aquí, o la base igual a menos 1, aquí, pero que sea siempre 1. Entonces vamos a mirar este triángulo que es igualito al de aquí adentro, pero más para afuera. Por aquí, por ejemplo, aquí sería hasta acá y baja. Entonces sería Y1 sería la tangente, porque es Y1 partido por 1. Entonces, este lado de este triángulo grande sería N, en el primer cuadrante sería igual a la tangente, y va a ir creciendo desde 0. Cuando el ángulo vale 0, la tangente también vale 0. Y a medida que el ángulo se abre, este trazo se va a ir haciendo más grande, pero aquí ya no está restringido a 1 como el seno, sino que va a ser más y más grande hasta infinito. A 90 grados llega a infinito. Así partimos de 0 y a 90 grados y medio va a ir creciendo y llega hasta infinito. Ahora, cuando partimos de 90 grados, aquí fíjense que es más grande, más grande, más grande. Cuando llega a 90 grados es infinito, y cuando pasamos de 90, en este segundo cuadrante también va a ser, aquí tenemos también el ángulo, pero ahora va a ser partido por menos 1. Entonces ya no es Y1 partido por 1, sino que es Y1 partido por menos 1. Entonces, digamos que menos Y1 va a ser la tangente, o este Y1 va a ser menos la tangente en el segundo cuadrante. Quiere decir que en el segundo cuadrante los valores son positivos y parten de un valor muy grande negativo, perdón, vamos a ser negativo, y se van haciendo cada vez más chiquitito. Entonces, de aquí, una vez que hemos llegado a infinito, cuando pasamos al segundo cuadrante, entre pi medios y pi, parte de un valor negativo muy grande y se va haciendo cada vez más chico hasta que llega a 0, aquí, en este punto. Y cuando pasa al 0, en el tercer cuadrante, sigue siendo esta sería la tangente y sigue siendo menos 1, entonces sería menos la tangente también. Entonces, tercer cuadrante, tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. No, perdón, entonces, claro, el tercer cuadrante sería intermedio, aquí nos falta todavía, ¿no? Claro, aquí está el tercer cuadrante y después falta la otra mitadcita que viene aquí para 2pi. Entonces, todavía no he completado aquí para el 2pi, nos falta esta mitadcita que llega hasta el 2pi. Y para números negativos, lo mismo, o sea, al otro lado, o sea, que se repite esta figurita entre menos pi medios y pi medios, y el 0 vale 0, se repite para 0, para pi, para 2pi, para 3pi, para 4pi, para cada pi se hace este dibujo. Para menos pi, para menos 2pi, se hace este dibujo exactamente. Entonces, el dominio aquí y cada pi medios tenemos asíntotas verticales. Se va para más infinito, en un salto infinito, hasta más infinito y vuelve de menos infinito. Entonces, ya el dominio ya no van a ser todos los reales, sino que van a ser todos los reales menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, menos 7 pi medios. Sí. Esto sería 2n más 1 partido por pi medios. Entonces esto va a ser para n igual a 1, para n igual a 0 va a ser pi medios. Para n igual a 1 va a ser más 2 más 1, 3 pi medios Para n igual a 2 van a ser 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Y para el lado negativo también. Menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, etc. Y el segundo cuadrante, bueno, entonces ya sabemos que vale con menos 1.
tercer cuadrante, está todo explicado. Fíjense, aquí están entonces las tres funciones trigonométricas, seno, el coseno y la tangente. Estas dos tienen su dominio menos infinito más infinito y su dominio de imagen de menos 1 hasta más 1. Esta es par, esta es impar. Y la tangente tiene entonces así. Y su dominio de imagen aquí es de menos 1 a 1, y aquí es de menos infinito más infinito, el dominio de imagen. Y sus inversas son así, o sea, sus cofunciones. La cofunción del seno es la cosecante, la cofunción del coseno es la secante, y la cofunción de la tangente es la cotangente. Entonces olviden que la cosecante es 1 partido por el seno. Esta es 1 partido por el coseno, 1 partido por la tangente. Solamente una poca explicación. Aquí donde el seno vale 0, entonces la cosecante tiene que valer infinito. 0. Y por un lado va a valer, cuando nos acerquemos por el 0 por el lado positivo, se va a ir a más infinito, pero si nos acercamos al 0 por el lado negativo, se va a ir a menos infinito. Entonces, la cosecante tiene un salto infinito de 0 y también otro aquí, en pi, donde el seno se hace 0 o otro salto infinito y en 2pi de nuevo. O sea que esta es la función cosecante de x. Y son el dominio, entonces todos los reales menos estos puntos, menos 0, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos todos los pi. Así. Menos npi. Y el dominio de imagen son desde menos infinito hasta menos 1, unión de infinito hasta más, de 1 hasta más infinito. Entonces en esta parte, donde vive el seno, no hay cosecante, que es en la parte de menos 1 a 1, no hay cosecante. La secante le pasa exactamente lo mismo y la tangente también. Para que ustedes lo puedan mirar, aquí están las funciones, los gráficos están completitos, los pueden seguir repitiendo. Aquí se repite, de nuevo este se repite aquí, ¿no? Se repiten saltados. Y este también así sigue. Ahora, las funciones trigonométricas son periódicas, se repiten. Cuando se repite, el seno se repite cada 2pi, aquí, de nuevo va a subir. Ahí donde sube, va a ser, o sea que de 0 sube y baja hasta 0. Ese es su periodo. De nuevo sube y baja hasta 0. Entonces, periodo 2pi. Una vuelta completa. El coseno también. Llega desde menos 1, desde 1, baja y sube hasta 1. De nuevo ya dio una vuelta completa, 2pi. Entonces, para el seno y el coseno, su periodo son 2pi. Cada 2pi se repite en cada vuelta, se repite. En cambio, para la tangente, se repite desde menos pi medios a pi medios, se repite. Y de nuevo desde pi medios a 3 pi medios se repite. O sea que este 0 y este pi ya son repeticiones. Desde 0 a pi y de 0 a pi medios y de pi para 3 pi medios son iguales. O sea que aquí para una tangente el periodo no es 2pi, sino que pi nomás. Lo mismo para estas. Este se repite cada 2pi, y este se repite cada 2pi también, y este cada pi. Entonces, periodo, el seno, de los que tienen periodo pi, pues el seno aquí, esto no entiendo.
tangente más pi, superior 2pi. O sea que tangente de x más pi es igual a tangente de x. La cotangente igual, tiene periodo pi, entonces coseno, cotangente de pi más de x más pi es igual a cotangente de x. Ahora, el seno y el coseno tiene periodo 2pi, entonces x más 2pi, seno de x más 2pi es igual a seno de x. Y el coseno de x más 2pi es igual al coseno de x. Y las secantes son también de periodo 2pi, porque son las inversas del seno y del coseno, ¿no? Así. Pares impares, ¿quiénes son pares? ¿Quiénes son impares? Coseno, secante son funciones pares. Seno, tangente, cosecante y cotangente son funciones impares. Se pueden mirar de sus gráficas, ¿no? Tienen muy bonito para mirar todas las gráficas y tratar de repetir las gráficas de una manera sencilla pero buena. Principales identidades, esas no vamos a ver, pero casi no vamos a trabajar con funciones trigonométricas. Yo lo estoy mostrando como son, pero para trabajar con funciones trigonométricas hay que conocer las identidades fundamentales, ¿no? Esta que es la base, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Esa es la base de todo, que es la pitagórica, ¿no? Si a cuadrado más b cuadrado igual a r al cuadrado, con los puntos de una circunferencia, o sea, un triángulo rectángulo, entonces si dividimos por r al cuadrado nos sale seno al cuadrado partido por coseno al cuadrado igual a 1. Y la equivalente tenemos 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado, y 1 más cotangente al cuadrado, cosecante al cuadrado. Entonces, son todas esas fórmulas que lamentablemente no tenemos tiempo, o sea, eran otros tiempos en los que se podían ver esas cosas para que ustedes puedan trabajar con funciones trigonométricas. Traslaciones y reflexiones, 9 de la mañana, vamos a dejar esto para la próxima vez. Quiero ver esto. Ya hemos visto la función inversa con sus tareas. Hemos visto las funciones polinómicas con sus intersecciones con el eje X, dependiendo del discriminante. Calcular y dibujar las parábolas que están puestas ahí. Funciones entonces son las polinómicas con n elevado a n. Se puede usar hasta n veces donde n es el grado de la función. Las funciones racionales ya nos hemos visto. Polinomio partido por polinomio y su dominio son todos los reales menos en los valores de x donde el denominador se hace 0. Y entonces los lugares donde el denominador se hace 0 se llaman las exclusiones. Y en las exclusiones que puede haber, ahí no hay función. Pero entonces puede ser que esté faltando un punto o puede ser que haya un salto infinito llamado asíntota vertical. Ya hemos visto también eso. Funciones irracionales, las exponenciales, las hemos visto. La base E, como es que aparece la base E, esa se llama, esa es esta, y la 17, estamos viendo la función del logaritmo, hemos visto las funciones exponenciales con base mayor que 1,
estrictamente crecientes. Mientras más grande su base, más rápido crecen. Y las funciones con base menor de 1, que son estrictamente decrecientes, mientras más chicas, más negativas, mientras más diferente de 1, su base más rápido decrece. Aplicaciones y la función logaritmo. Funciones trigonométricas. Son muy numerosas, las funciones trigonométricas son 6 y tienen un campo bien específico de aplicación. Dice que tienen gran importancia como funciones periódicas que se repiten todo el tiempo, cada que transcurre su periodo. Muchos ejemplos tenemos en el mundo de periodicidad. Por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que demora 360 días, 65. La rotación de la Tierra sobre su eje, que tarda un día, 24 horas. Las estaciones son periódicas. La electricidad que nos venden para que gastemos en nuestra casa también es periódica. En el campo de las ingenierías tienen principal aplicación en electricidad, en electrónica, en mecánica, en el fenómeno de las oscilaciones, cuando todo oscila. ¿Cómo se llaman? Los terremotos. En el texto se encuentran bien explicadas las principales características de estas funciones, en especial su gráfica. Se recomienda su estudio detallado a los alumnos de estas ramas. Consultas sobre este tema las pueden realizar en forma personal, citando la página y el tema de la consulta. No está de más decir que los ángulos se expresan en matemáticas preferentemente en radianes. En la página 33 arriba se ha dibujado la equivalencia. La equivalencia general está en la página 32. Cada función tiene su cofunción. Por ejemplo, la cofunción de la tangente es la cotangente. Y se define como 1 partido por la tangente, siempre que la tangente sea distinta de 0. Entonces, si en algún lugar la tangente vale 0, la cotangente no existe, porque valdría 1 partido por 0. Es decir, en esos lugares la cotangente se va a ser más infinito o menos infinito según el recorrido de su gráfica. Y si en algún lugar la tangente vale 1 medio, entonces la cotangente allí vale 2, porque es 1 partido por la tangente. Entonces dice, esto simplifica, siempre hace más fácil y entretenido el dibujo de las curvas. Si tenemos la una, gráficamente podemos dividirla invertida, ¿no? Donde valga 1 medio, vale 2, donde valga 1 cuarto, vale 4, así sucesivamente. Entonces, podemos dibujar la una y la otra la hacemos gráficamente. Transacciones y reflexiones, esto lo vamos a terminar el próximo día. Entonces, terminamos aquí. Muy bien. Vamos a tener vista de galería. Les agradezco por la atención. Nos vemos el próximo martes. ¿Está bien? Hasta luego, ingeniero. Adiós, adiós a todos. Hasta luego, ingeniero. Chao, Ingeniero. chao. Estudien, estudien, no se olviden. Hay que estudiar porque ya se acerca el primer parcial. Estudien. Chao.